¿cierto? Las manifestaciones clínicas de un problema nefrourológico son el dolor lumbar, la presencia de edemas, complicaciones secundarias extrarrenales como la hipertensión arterial, ¿no? O signos de insuficiencia renal como es la azoemia o la oliguria, ¿correcto? A ver, sigamos. Hoy. La historia clínica del paciente renal indudablemente viene precedida de alguna sintomatología específica. Proteinuria, hematuria, coluria y edema. La proteinuria es la pérdida excesiva de proteínas que tiene un gran componente, digamos, hemodinámico, porque es una, digamos, una traducción de la pérdida proteica que se transforma en un trastorno osmótico. La proteinuria está íntimamente relacionada o con la retención o la pérdida de agua, ¿cierto? Y es capaz de producir los edemas correspondientes. Proteinuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, insuficiencia renal. Las infecciones urinarias recurrentes, asimismo, de igual manera, ¿no? ¿Por qué la importancia de una infección urinaria recurrente? ¿No es cierto? Porque puede llevarnos a un cuadro severo nefrológico como una pielonefritis aguda, que puede ir inclusive, si es que esto se repite consecutivamente, a una insuficiencia renal. La historia de la hipertensión arterial, que puede ser consecuencia de una enfermedad renal, como que también puede ser secundaria a una enfermedad cardiovascular que compromete el sistema renal. La hipertensión arterial viene a estar relacionada íntimamente con el sistema renal. Si empieza como una hipertensión arterial primaria esencial, finalmente va a producir lesiones a nivel del riñón. Y si empieza con patología renal, esta va a terminar haciendo una hipertensión arterial. ¿Correcto? Y la cadena de enfermedades se va sumando progresivamente. Una diabetes, por ejemplo, produce una nefropatía, una insuficiencia renal crónica, una hipertensión arterial, todo lo cual viene a dar digamos, una lesión persistente, crónica, irreversible a nivel del riñón. Antecedentes del paciente si tuviera oliguria, si tuviera nicturia, si tuviera poliuria, definitivamente nos hablan de patología nuevamente primaria o secundaria de una patología renal. Una oliguria, una disminución del volumen renal, de por sí nos habla de una insuficiencia renal. Como que también nos puede hablar de otro tipo de patología, ¿no es cierto? La disminución del flujo del chorro urinario se confunde muchas veces con una oliguria y es una patología netamente prostática que compromete también el sistema nefrológico. Perdón, la nicturia, igualmente, cosa la nicturia, la necesidad de miccionar durante la noche, ¿no es cierto? Que es un síntoma característico de una irritación prostática o bien de una prostatitis crónica o bien de una hipertrofia prostática. La poliuria igualmente. No necesariamente como una manifestación asintomática de un problema renal, sino secundaria a otro tipo de patología, ¿no? Como puede ser la diabetes. Y antecedentes de infecciones de piel o garganta. ¿Por qué es importante el hecho de preguntar si había infecciones de piel o de garganta? ¿Mm? ¿Por qué creen? Vamos a ver si están presentes. Por alguna infección, doctor, para ver. Claro, ¿no es cierto? Por alguna infección que definitivamente nos pueda eh, Doctor, puede ser eh, también una lesión, tal vez en piel ¿de qué o en tipo? O la sea, ¿de qué tipo? mm, una lesión en la garganta, por ejemplo, un desgarro. Ah, puede ser una faringitis, puede ser una estreptococcia a nivel de garganta, puede ser una estafilococcea,
a nivel de piel que comprometan el sistema renal. ¿Cierto? Ustedes saben que hay enfermedades bacterianas, pero que se comportan como unas enfermedades de complejo antígeno-anticuerpo que finalmente producen lesiones a nivel del riñón. Es importante, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes, o perdón, pacientes de riesgo, como pueden ser los pacientes seniles. Todo proceso infeccioso en un paciente senil definitivamente ocasiona una lesión secundaria a nivel renal. No, las historias de poliquistosis también, las enfermedades de Alport. La poliquistosis no es una poliquistosis de carácter congénito, no es la poliquistosis normal, eventual, esporádica, que se presenta, digamos, en determinados pacientes o determinada predisposición de algún paciente, sino que este ya es un problema congénito que produce una destrucción progresiva del riñón y que secundariamente lleva a un cuadro de insuficiencia renal, ¿no? Antecedentes de enfermedad, diabetes mellitus, ya saben ustedes que produce un síndrome nefrótico de inicio en el paciente diabético, después termina en una insuficiencia renal, después termina en una diálisis, ¿no? Enfermedades del tejido conectivo, ¿no es cierto? El lupus eritematoso, sobre todo la esclerodermia, la vasculitis, la panarteritis, la granulomatosis de Wegener, la pulverulósis, todas son enfermedades del tejido conectivo y autoinmunitarias que producen un complejo antígeno-anticuerpo que se depositan a nivel del glomérulo y producen una insuficiencia renal. La neoplasia de mama, de pulmón, de colon, los linfomas, ¿cómo pueden afectar las neoplasias al riñón? De mama, de colon, de pulmón. A la hora que ya avanzaba hace metástasis, tal vez. La metástasis, indudablemente la metástasis es una condición que determina un compromiso a nivel renal y en algunas ocasiones un trastorno de carácter también metabólico. La tuberculosis pulmonar, ya saben ustedes que una tuberculosis secundaria o de reactivación endógena es la que mayormente puede producir una lesión a nivel renal, ¿no? Muy diferente, ojo, escuchen bien, muy diferente a la reinfección exógena. En el caso de la tuberculosis renal, porque acá habla de tuberculosis pulmonar, hablemos solamente de tuberculosis renal, es debido a una reactivación endógena propia de la tuberculosis secundaria del punto de vista evolutivo. La amiloidosis también es una enfermedad inmunitaria, ¿no es cierto?, que produce depósitos de material amorfo y actina sobre los glomérulos, destruyendo el glomérulo, destruyendo el mesanquio glomerular y por ende disminuyendo la filtración glomerular. El mieloma múltiple también, no solamente como tumor en sí, sino por el desarrollo de complejos que se depositan a nivel del glomérulo que finalmente producen una insuficiencia renal. La exposición a fármacos, ustedes bien saben que los AINES son los principales medicamentos nefrotóxicos, ¿no? Suficiente con... un momento, por favor.
Sigamos entonces, ¿no? Entonces los AINES son los principales medicamentos que producen una, una lesión nefrológica, ¿cierto? Y que están en el primer lugar como medicamentos nefrotóxicos. Los beta-lactámicos dentro de los antibióticos, los aminoglicósidos sobre todo, para como una contraparte, ¿no? De repente algo invertido, ¿no? Específicamente los aminoglicósidos van dirigidos a las infecciones del tracto urinario, pero a su vez son bastante nefrotóxicos cuando nos sobrepasamos o prolongamos la dosis correspondiente. Los quimioterápicos, en específico la ciclopamida para diferentes tipos de neoplasia, los inhibidores de ECA para el control de la hipertensión, la fotelicina, como medicamentos antimicóticos y el exceso de narcóticos. Todos en general llegan a tener um, un daño directo o indirecto inespecífico sobre el riñón, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, alguien decía por ahí, por ejemplo, que con respecto al riñón, ¿no es cierto? Todos los productos químicos o medicamentos producen cierta lesión, ¿no? Como definía alguien, ¿no? Si nosotros queremos hacer la diferencia entre veneno y no veneno, alguien decía que veneno es todo producto químico. Dependerá de la dosis, dependerá del tiempo de administración para que se convierta en veneno, pero todo químico que entre al organismo de alguna forma produce una lesión. La glucosa produce una lesión a nivel renal en el paciente diabético sobre la membrana basal en el penacho del glomérulo. Se habla de que por encima de 100 de valor de glucosa en sangre ya está produciendo daño renal. Imagínense usted sobre 100. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de que si tomamos AINES, si tomamos aminoglicósidos, definitivamente el daño se va a dar, ¿no? Entonces tenemos que regular lo que tomamos, no hacer la monoterapia, no hacer la automedicación, que lamentablemente es algo muy común acá en nuestro país. Factores de riesgo de la falla renal, como antecedentes en la historia clínica, debemos tener en cuenta la insuficiencia cardíaca. Definitivamente. ¿Por qué la insuficiencia cardíaca? Porque hay una sobrecarga de volumen que definitivamente, así como hay una sobrecarga partiendo de una insuficiencia ventricular izquierda hacia el pulmón, ¿no es cierto? Este también se transmite hacia el sistema venoso, hígado, ¿no es cierto? Al sistema portal y sucesivamente llegar hasta el riñón. Esta sobrecarga definitivamente produce una insuficiencia renal, porque hay un mayor volumen de agua, mayor volumen de líquido que eliminar. El uso, también algo paradójico, ¿no? El diurético es un medicamento que ayuda a prevenir muchas veces una insuficiencia renal. Cuando hay un taponamiento por deshidratación, lo que hacemos es usar diurético para perfundir, estimular la perfusión renal, para que comience a orinar el paciente. Pero sin embargo, también en algún momento nos está hablando de que puede producir un daño renal. Los vómitos, las diarreas, la hemorragia digestiva. Estos tres traducen algo, un estado de deshidratación severa que nos puede llevar a una falla renal. No solamente cuando quedamos un deshidratado grave, no pensemos solamente en que está perdiendo el líquido, sino que el riñón puede sufrir un daño por falta de volumen hídrico. La cirrosis hepática, ¿no es cierto? Como un trastorno metabólico, con el daño renal que finalmente va a tener una consecuencia a nivel del riñón. Los procesos infecciosos generalizados. ¿No? Hemos visto, por ejemplo, que la sepsis hasta puede producir émbolos sépticos, la formación de vegetaciones sépticas por desarrollo de gérmenes. Definitivamente, estas vegetaciones también se pueden impregnar en el riñón. El proceso
séptico, el proceso infeccioso puede producir un daño a nivel del glomérulo, produciendo una falla renal aguda. La enfermedad pélvica viene a ser casi como una sepsis. La enfermedad pélvica o enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no es cierto? O sea, generalmente la mujer se da por un cuadro infeccioso a nivel de los órganos genitales y que se transmiten a nivel de todo el sistema, originando una sepsis generalizada. No, pero es una enfermedad pélvica inflamatoria que es muy común en las pacientes mujeres. La hipertrofia prostática en su presentación benigna o maligna igualmente nos puede llevar a un proceso de insuficiencia renal. ¿Por qué? ¿Por qué creen que nos puede llevar a una insuficiencia renal, una hipertrofia prostática? Junto con la urolitiasis tienen el mismo mecanismo. ¿Cuál sería? Para que nos lleve a una insuficiencia renal. La urolitiasis con la hipertrofia prostática. ¿Cuál sería? ¿Alguien quiere opinar? Harold. Harold. ¿Está o no está Harold? ¿Aló? Alexandra. ¿Aló, doctor? Sofía. Alexandra, Sofía. Sí, doctor. ¿Qué dices tú? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual una hipertrofia prostática y una urolitiasis nos puede llevar a una insuficiencia renal? Tafur. Tafur Moretti. Tafur Moretti. Presente, doctor. ¿Qué dices tú? Una hipertrofia prostática y una urolitiasis. ¿Por qué mecanismo nos lleva a una insuficiencia renal? Por obstrucción de las vías urinarias. Por obstrucción de las vías urinarias, definitivamente, ¿no es cierto? Porque ambas, tanto la hipertrofia prostática y la obstruyen el paso de la orina. Este paso de la orina produce una hidronefrosis y esta hidronefrosis produce una destrucción progresiva de las nefronas, y al producir la reacción de las nefronas, si es que esto continúa, termina en una insuficiencia renal. Las manifestaciones clínicas del edema renal, ¿no es cierto? El edema renal puede ser blando, es blando porque es depresible, indoloro, no produce dolor, salvo que sea un derrame muy manifiesto, ¿no es cierto? Y produzca una congestión, pesadez de las extremidades. Deja una fobia, la fobia es la depresión digital, ¿no es cierto?, del edema, el hundimiento de la piel frente a la presión del dedo, ¿no es cierto? En la insuficiencia renal es bilateral, no hay, digamos, edema renal unilateral. Si usted se encuentra en un paciente con un edema unilateral, esa es otra causa de edema, que muchas veces puede ser por un trastorno solo de ese miembro. Ejemplo común, las varices. La varices en miembros inferiores, un trastorno de la circulación a nivel de esa extremidad. Pero suele ser, digamos, bilateral. ¿No es cierto? Podemos hablar de edema moderado, de edema intenso, dependiendo, digamos, de la cantidad de edema que se pueda producir. El moderado se cura por la mañana a nivel de los párpados, sobre todo el párpado inferior, ¿no es cierto? Y que durante, digamos, el día va desapareciendo. El edema intenso, severo, ¿no es cierto?, ocupa prácticamente ambos miembros inferiores, la región genital, y en algunos casos puede producir ascitis con un derrame a nivel de la cavidad abdominal. Si esto es mucho más manifiesto, se llega a la nasarca. La nasarca viene a ser el edema generalizado del tejido intersticial y de las cavidades serosas, como pueden ser abdomen, pleura o pericardio. ¿Correcto? Entonces, es dependiendo de su presentación
es dependiendo de cómo se, digamos, resuelve en el transcurso del día, ¿no? Para poder determinar si es moderado o intenso, ¿no? Bien. El edema, bueno, yo diría que no es un edema, el término no es el mejor como edema cavitario, ¿no? El edema es de los espacios serosos en el cuerpo. Como les decía, puede ser a nivel pleural, puede ser a nivel peritoneal o puede ser pericárdico, ¿no es cierto? Y en algunos niños es un hidrocele a nivel de los testículos, pero mayormente en el adulto vamos a encontrar el derrame pleural. Del punto de vista renal, el derrame pleural suele ser unilateral, ¿correcto? Puede ser unilateral, ¿no? Generalmente del lado del epitoras izquierdo. En el caso del pericardio, produce una pericarditis con incremento del diámetro de la imagen cardiológica desde el punto de vista radiológico, que confunde muchas veces con una cardiomegalia, ¿no? Es decir, un derrame pericárdico de tipo renal, ¿no es cierto? Nos puede hablar de una cardiomegalia, lo cual debemos diferenciar muy bien, porque también puede deberse a una cardiomegalia por insuficiencia cardíaca que se da en los pacientes nefrópatas, pero esto puede ser en un paciente que no es nefrópata, perdón, que no es cardiópata, pero que definitivamente tiene un incremento del diámetro de la silueta cardíaca, pero por presencia de líquido, ¿no? El líquido. Y la citis es una manifestación bastante común en los pacientes con insuficiencia renal, una protrusión del abdomen, ¿no es cierto? Un aplanamiento de la cicatriz umbilical. El dolor del origen urinario. ¿No es cierto? El dolor del origen urinario definitivamente está determinado por la lumbalgia, entre comillas, porque la lumbalgia aplica para, digamos, el dolor de origen nervioso o cólico renal. ¿No es cierto? El cólico ureteral, cuando compromete el uréter, que es muy difícil de diferenciar entre un cólico renal y un cólico ureteral, viene a ser lo mismo, y el dolor en vejiga, que es la cistalgia, ¿no es cierto? Pero la causa digamos, del dolor es la lumbalgia, ¿no? Lumbalgia significa dolor en región lumbar, pero lo usamos mayormente como término de dolor de origen nervioso, ¿no? Por un problema lumbar. Entonces, esto, digamos, el paciente lo atribuye siempre, ¿no? El paciente no dice, tengo un dolor renal, ¿no? Dice, tengo una lumbalgia, ¿no es cierto? Pero ahí hay que nosotros poder hacer la diferenciación entre una lumbalgia nerviosa y una lumbalgia de origen renal, ¿no? El hecho, por ejemplo, al momento de hacer la interrogación es la bilateralidad del dolor. Hay que buscar, preguntar, indagar, examinar si el dolor es bilateral, si su ubicación es más baja que alta en la región lumbar, si se relaciona con las posiciones o los decúbitos, si se incrementa al agacharse o al pararse o al realizar esfuerzos, ¿no es cierto? Y una lumbalgia también puede verse afecciones de la columna establecida. Entonces, para un dolor renal, no guarda relación con los cambios posturales, no guarda relación con los esfuerzos físicos, ¿no es cierto? Sí impide la deambulación, ¿no es cierto? Un dolor lumbar por una pielonefritis es un dolor que lleva a la postración,
correcto, pero que más o menos es tolerable con un cambio postural, una pielonefritis aguda, porque hay fiebre. Hay un cuadro de fiebre, hay un dolor lumbar, no se puede ser bilateral o unilateral, dependiendo del proceso, ¿no? Pero tiende a calmar de repente por un cambio postural. El cólico renal no. El cólico renal es un dolor intenso, repentino, brusco, que se irradia hacia el abdomen, ¿no es cierto? Que no calma con ninguna posición o cambio postural en lo absoluto, se acompaña de náuseas y de vómitos. Es un dolor intenso que algunos lo comparan con el dolor del parto, ¿no? Haciendo un paralelo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Se produce una obstrucción de la vía urinaria de manera brusca, no pasa absolutamente nada de orina, y eso produce una distensibilidad de la vía urinaria, así como del riñón, lo que origina un dolor intenso, ¿no? Muy diferente a la lumbalgia. La lumbalgia es un dolor tolerable, calma con el reposo, con cambio de posición postural, no también es intenso, en algunos casos incapacitante, el paciente no se puede ni levantar muchas veces, pero es mucho más manejable. En intensidad, el dolor renal por cólico renal, una litiasis renal, es mucho más severo, ¿correcto? Acá tenemos como dolores agudos del sistema, el cólico ureteral, el infarto renal, que también es un cuadro doloroso, isquémico, repentino, que produce necrosis del parénquima renal, la pielonefritis aguda, que es muy común, es un cuadro severo de manejo hospitalario muchas veces, porque requiere de medicación parenteral endovenosa. La ruptura de un quiste renal de tamaño moderado produce también una irritación de la cápsula renal y produce, por consecuencia, produce el dolor. Y el desplazamiento del cálculo dentro de la vía urinaria, ese es otro elemento. En un momento que creo que, no sé si lo están viendo ustedes. Uy. Ah, recién estoy ya. Es que cuando puse a grabar se reinició todo. Bueno, entonces el desplazamiento del cálculo de la vía urinaria, ¿no? Esto es un cuadro muy común, ¿no? Muchas veces el paciente llega con dolor, se le da medicación antiespasmódica, hidratante y pasa el dolor. Al cabo de 2 o 3 horas, nuevamente se presenta el dolor. ¿Por qué? El tratamiento relajante antiespasmódico hace que la vía urinaria se dilate, pero a su vez hace que el cálculo migre. Entonces migra, baja y como migra en la región más distal, nuevamente se tapona y nuevamente produce el dolor, ¿no? Entonces hay un desplazamiento del cálculo en la vía urinaria que va produciendo un dolor que cambia de localización progresivamente. Pero uno de las indicaciones, dependiendo del diámetro del cálculo, muchas veces es que el paciente camine. Porque si tiene un diámetro menor a 0.5 milímetros, es menor que el diámetro de la vía urinaria, el cálculo puede ser expulsado. El problema es que cuando el diámetro es mayor, ya no puede eliminarse, ¿no? Y para eso, definitivamente tenemos que recurrir a los exámenes complementarios. Entonces, dolor agudo, cólico ureteral, ¿no es cierto? Por obstrucción litiásica, infarto renal por isquemia, pielonefritis por un proceso infeccioso severo, la ruptura de un quiste, ¿no? De diámetro moderado, ¿no es cierto? Y el desplazamiento del cálculo en la vía urinaria. El dolor crónico ya es un dolor persistente, es cierto, gravativo, de una intensidad variable, ¿no? Dependerá de la patología de fondo, de la edad del paciente, ¿no es cierto? Es del curso
crónico, ¿no? Definitivamente. Los dolores crónicos ya vienen con un problema o una enfermedad de fondo, ¿no? Y que, a diferencia del dolor agudo, es un dolor tolerable, ¿correcto? Y el aumento del volumen del tamaño renal puede ser por una poliquistosis o por la presencia de un tumor y también por una hidronefrosis, ¿no? Cuando el cálculo no obstruye totalmente la vía urinaria, sino que obstruye de manera parcial, ¿correcto? Deja pasar un poco de volumen urinario, ¿no es cierto? Pero no pasa todo. Entonces, al no pasar todo, produce cierta retención de orina. Esta retención se manifiesta a nivel del riñón, produciendo una hidronefrosis persistente. Si el paciente no se da cuenta y el cálculo no tapa parcialmente, digamos, no tapa totalmente la vía urinaria para que dé un cólico, el paciente no se da cuenta y esta hidronefrosis va a seguir aumentando, produciendo ya una lesión a nivel del riñón. Esta hidronefrosis destruye definitivamente las nefronas, ¿no? El dolor renal, digamos, es más superior a nivel topográfico en la zona del flanco que el dolor ureteral. Ambos realmente son en la zona del flanco. Es un poco difícil poder determinar si es a nivel renal el origen del dolor o si es a nivel ureteral el origen del dolor. Ambos, en el caso, por ejemplo, de la litiasis renal, correcto, se habla de un dolor en flanco. Dolor en flanco irradiado desde la región lumbar hacia el flanco y de ahí hacia los genitales. Cuando tengan un dolor en flanco, lumbar, en flanco del mismo lado y que se va hacia los genitales, estamos hablando de una posibilidad de un cálculo renal. El cólico reno-ureteral en sí, ¿no es cierto? Secundario 1 se define como un dolor cólico agudo, unilateral o bilateral, localizado en flanco irradiado hacia la ingle o hacia genitales. Causado por espasmos del uréter, alrededor del cálculo, causa una obstrucción y extensión del uréter, del sistema pilocolisal y la cápsula, que se denomina, lo que ya hemos dicho, la hidronefrosis, ¿no? El dolor ureteral, secundario a la obstrucción del dolor, se debe a la distensión, al hiperperistaltismo, el espasmo del músculo liso de los uréteres. Como les digo, creo yo que si bien es cierto, por definición, tratamos de hacer una diferenciación si el dolor semiológicamente lo podemos ubicar en el riñón o en los uréteres, pero en la parte clínica es un poco realmente difícil. Todos entran en un dolor tipo cólico renal en el campo de la obstrucción, de la litiasis renal, ¿cierto? Tanto los que se dan a nivel del riñón como los que se dan a nivel del uréter. Entonces, es un dolor agudo, es un dolor en el lumbar, es de intensidad fluctuante, es de tipo cólico, retorcijón, puede comprometer fosas ilíacas, genitales, partes superiores de los glúteos y comprimen el flanco, ¿no? Le ponen ahí como una regla mnemotécnica para, digamos, identificar el cálculo ureteral como Alicia, ¿no? A, agudo, L, lumbar, I, intensidad, C, cólico, I, ilíacas y genitales, y A, no sé por qué le ponen A la compresión del flanco, pero para rellenar tal vez el nombre de Alicia, en donde se identifica las características del dolor ureteral. Pero como les digo, yo diría que más del 60-70% de los dolores agudos son ureterales. Pocos son a nivel renal. No se puede decir, los cálculos coraliformes pueden dar un cólico renal,
¿Qué cosa es un cálculo coraliforme? Un cálculo coraliforme es aquel cálculo inmenso, grande, que dibuja inclusive la silueta anatómica hasta de un cáliz renal, de una pelvis renal, ¿no? Son cálculos coraliformes, gigantes, grandes, pétreos, ¿no es cierto? Que pueden ser de origen renal. Pero la mayor parte de los cálculos están a nivel del uréter, ¿no? En todo el trayecto del uréter se forman los cálculos y eso se traduce en digamos, en el dolor clásico característico, ¿no? Se habla de un tercio medio del lado derecho referido en la fosa ilíaca a nivel de la fosa ilíaca, o semiológicamente, ¿no es cierto? En el lado izquierdo, la fosa ilíaca izquierda, que se puede confundir con una diverticulitis, y la obstrucción inferior que se asocia a la irritación vesical, o la curia, o urgencia miccional, irradiación aciletra masculina, que es un cuadro de carácter obstructivo, ¿no? ¿No? La parte más final del uréter o la inserción del uréter hacia la vejiga traduce síntomas de irritación vesical, ¿no? Poliacuria, disuria, ¿correcto? Es un dolor digamos, pélvico bajo. El dolor vesical es por la sobredistensión, retención urinaria aguda o inflamación, un malestar suprapúbico intermitente, dolor referido a la uretra distal y asociados a otros síntomas, ¿no? La estranguria es un dolor suprapúbico punzante al final de la misión, ¿cierto? Es un dolor suprapúbico punzante terminando la micción por un problema de carácter inflamatorio. Y al momento de evacuar la orina es que está, digamos, el sedimento que sale, ¿no? Finalmente es lo que produce el dolor vesical. El dolor prostático, consecuencia de la inflamación con edema secundario y distensión de la cápsula prostática. No es un dolor inespecífico, ¿no es cierto? Puede comprometer la zona perineal, la región lumbosacra o la región rectal, asociado a síntomas urinarios irritativos o retención urinaria aguda, muchas veces, ¿no? Y esto de retención urinaria aguda, ¿no es cierto? Es debido muchas veces, sobre todo en las mujeres, en el hombre no tanto, pero en las mujeres sí, porque la mujer su uretra es más pequeña y si hacen retención urinaria hay mayor riesgo de infección urinaria como consecuencia de esta retención voluntaria, ¿no? En el caso de los hombres, la retención es por hipertrofia prostática. Definitivamente, la hipertrofia prostática produce una estrechez de la uretra prostática y esa estrechez produce una retención urinaria, ¿no? Es, digamos, la patogenia digamos, de la hipertrofia prostática, cómo se manifiestan sus síntomas. El dolor testicular es un dolor primario referido ya sea al epidimo o a la torsión del testículo por la inflamación por un quicio, por estados en la pared escrotal. El dolor crónico, trastornos no inflamatorios como un varicocele, un hidrocele, que es por retención de líquido. Es un dolor seco, es un dolor sordo, ¿correcto? Pero muchas veces la epididimitis es un proceso agudo, repentino, que suele confundirse con lesiones tumorales, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta. Y la torsión testicular es un cuadro que definitivamente es de manejo quirúrgico, ¿no? La torsión del testículo es netamente quirúrgica, ¿no es cierto? Porque no hay forma o tratamiento que, digamos, contrarreste esta torsión. Alteraciones de la orina, definitivamente es la hematuria, para que la adquiera el color como agua o lavado de carne.
acá hay una gran diferencia, ¿no? Cuando el paciente dice que, digamos, elimina sangre, ¿cierto? Hay que específicamente aclarar bien. Si es que realmente elimina sangre rojo rutilante, es hematuria, ¿no es cierto? Pero si elimina como un lavado de carne, ¿no es cierto? Un líquido sanguinolento, no es rojo vivo, entonces no hablamos de hematuria. Hablamos de hematuria cuando realmente tenemos sangre en la orina, ¿no? Y para incluso tener ese color de agua de lavado de carne, el volumen no debe ser menor a 1.5 mililitros de sangre por litro. Pero hablemos de hematuria, es la presencia de sangre en la orina, rojo rutilante. La orina turbia se observa después de la misión, ¿no es cierto? Pues los elementos que la originan participan, digamos, sin dejar de reposar. Es algo que sale directamente, ¿cierto? En la eliminación de la orina y puede ser por trastornos fisiológicos, ¿no es cierto? Por reposo, que se acompañen también en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Y en trastornos patológicos en precipitados de ácido úrico, que nos puede dar orina turbia. También los procesos infecciosos nos pueden llevar digamos, a la presencia de una orina turbia. La piuria es la presencia definitivamente de pus. Por eso, como consecuencia de procesos inflamatorios piógenos, la pielonefritis, la presencia de abscesos bacterianos en las vías urinarias y de sus anexos o de la uretra. Piuria es presencia de pus. Hematuria propiamente es relativamente específica de un trastorno urogenital. Pero los pacientes con manifiesten su orina tienen color rojo, pueden tener lugar alguno de ellos siguientes: mioglobinuria, hemoglobinuria, porfirinuria, indudablemente. Alimentos. ¿Qué alimento? A ver, ¿quién dice? ¿Qué alimento nos puede producir orina roja? ¿Quién opina? Fernanda Gavidia. ¿Qué alimento nos puede producir orina roja? Doctor, la beterraga, el jugo de beterraga. Sí. La beterraga. Hay que estar atentos. El que no me contesta, yo lo estoy anotando. El que no me contesta inmediatamente, yo lo estoy anotando. Correcto, ya. Entonces, además, correcto. Pero, aparte de la mioglobinuria, hemoglobinuria, la porfinuria y la porfobilinuria, definitivamente, digamos, la presencia de sangre nos debe ir a pensar siempre en algo mucho más serio, ¿no? Bueno, medicamentos ya ustedes saben. A ver, ¿qué medicamento nos puede producir color rojiza de orina? Juan Marcos, Quiquinja, ¿qué dices? Doctor, tal vez algunos antibacterianos, tal vez. Bueno, antisépticos urinarios, la fenazopiridina, por ejemplo, el wintomilón, como antiséptico urinario, produce un color naranja, rojizo, La naranja. rifampicina también, profesor. ¿Perdón? La rifampicina. La rifampicina tiene bastante, ¿no es cierto? La rifampicina Sí, bastante color rojo o naranja. sí, medio anaranjado fuerte, ¿no? La rifampicina tiene bastante a tener la orina, definitivamente. O sea, hay que tener cuidado. Pero cuando encontremos sangre evidente, rutilante, vayamos más allá. Sobre todo, asociarlo a la edad del paciente. A la edad del paciente. Paciente de la tercera edad que orine sangre, ojo, ¿no? Ojo. Patología neoplásica de primera posibilidad. Si es que no hay un cuadro de cistitis, si es que no hay un cuadro digamos, de litiasis, orina sangre, vejiga, próstata, riñón son las principales estructuras que pueden estar siendo asiento de un proceso neoplásico. Lo más simple,
un examen citológico de la orina nos va a permitir saber la presencia o no de células de carácter neoplásico. ¿Por qué? Porque la vía urinaria es un sistema tubular, ¿no es cierto? Es un sistema tubular. Y como sistema tubular todo el día descama sus propias células, ¿no es cierto? Entonces, la vía urinaria nos permite, porque es un canal líquido, donde fluye líquido, donde fluye orina durante todo el día. ¿No? Con un examen de orina, perfectamente podemos encontrar la descamación de una célula de carácter neoplásico, ¿no? Entonces, esta descamación, esta célula de carácter neoplásico puede ser perfectamente en un estudio de Papa Nicolau citológico, de tipo citológico, determinar si hay un proceso neoplásico de fondo, ¿no? Y si bien es cierto, como decía, hay mioglobinuria, hemoglobinuria, porfirinuria, pero definitivamente no se puede descartar lo más común siempre. En niños igual, en criaturas igual. Presencia de hematuria es para hacer un estudio totalmente profundo, no dejarlo pasar como solo un simple evento infeccioso temporal. Puede presentarse una hematuria una sola vez y no volver a presentarse. Pero eso no quita que dejamos hacerlo un estudio totalmente completo para tratar cualquier problema que en un determinado momento se pueda manejar, ¿no? Sigamos, ¿no? La secreción ureteral, ¿no? La secreción ureteral es el síntoma más frecuente de enfermedades venéreas, ¿cierto? Secreción espesa, profusa, amarilla, generalmente por uretritis gonocócica. Uretrorrea, secreción hemática serosa cero purulente de la uretra, ¿no es cierto? Uretrorrea, secreción hemática serosa, no es una secreción propiamente sanguinolenta, si es una mezcla de una secreción hemática, ¿no? Cero hemática, en otras palabras, o cero purulenta. La hemouretrorragia, hemorragia del uretro, la sangre aparece en el meato entre las misiones. La pupio-uretrorragia, secreción serosa o cero purulenta de la uretra, ¿cierto? Esto en gonorrea es común, es común. Si ustedes están viendo en la diapositiva, la imagen del lado derecho es una secreción así purulenta, la otra es la del lado izquierdo, es una secreción más o menos serosa, ¿no? Casi turbia, pero la del lado derecho, eso es gonorrea, es una secreción purulenta que fluye de manera espontánea, no fluye con la misión. El paciente moja su ropa interior porque fluye, cae la secreción a través del meato urinario. ¿Y cuál es la complicación de esta lesión? Es que si no se trata, produce estrechez de la uretra, ¿cierto? Y es una estrechez para toda la vida, y después ese paciente tiene que ir cada cierto tiempo a estar metiéndole una sonda para dilatar y que pueda orinar, ¿no es cierto? Entonces, no es una cosa tan sencilla, no es una cosa tan banal, ¿no? Y que en la actualidad debemos tener bastante cuidado porque lamentablemente tiene su secuela de manera permanente, ¿no? La secreción por gonorrea. La hemospermia, presencia de sangre en el líquido seminal, suele ser inflamación específica en la próstata o vesículas seminales, o, ojo, también manifestación de procesos de carácter neoplásico. Siempre que haya sangre, sobre todo en pacientes de la tercera edad, definitivamente ya tenemos que ir adelantando que puede ser un problema de carácter neoplásico. La leumatura y eliminación de gas en la orina, que se da por una fístula del intestino de la vejiga, que no es muy raro que se presente la presencia de fístulas, ¿no es cierto? Por presencia de gas. Si imagínense que hay vómitos fecaloideos, entonces definitivamente no puede haber gas a nivel del tracto urinario. Los términos para identificar sintomatología renal son la poliuria, las oligurias, las anurias,
las nicturias, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la? Aquí falta una, ¿no? Que ya le hemos hablado. Después lo vamos a ver. Poliuria es el aumento del volumen de la orina. Se clasifican principalmente en poliuria fisiológica, de lo más común corresponde a la ingestión abundante de líquidos, ¿no es cierto? Cuando disminuye la transpiración por el frío, también aumenta la diuresis por retención de agua, definitivamente, y en transformaciones patológicas en la diabetes, que es lo más común, ¿no? Un signo semiológico, yo diría semiológico siempre, que en ginecología se usa mucho cuando la paciente va a dar a luz y nosotros queremos estimular la micción. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando queremos estimular sensorialmente? ¿Cómo estimulamos la micción? Samantha Camargo. Doctor, sensorialmente podría ser la temperatura. A ver, Carla López. También temperatura o algo por así. Ajá. Es algo, sí, de todos los días. ¿Qué dice Fedima? ¿Cómo estimulamos sensorialmente a que una paciente orine? O un varón que orine. Dime, Fátima. Cuando se puja, profesor. Al ¿Ah? pujo. Al pujo. No. ¿Qué dice Fátima? No sé, abro, por ejemplo, el caño. El caño, sensorialmente, la presencia de agua, de ruido de agua, estimula la micción. Cuando la paciente está en pasarle parto y hay un lavatorio y queremos que orine, ¿no es cierto? Antes de dar parto, abrimos el caño y rapidito, sensorialmente es algo que ustedes pueden emplear, ¿no? Cuando quieran que el paciente realmente vaya orinar, ¿no? Es un estímulo sensorial, ¿no? Entonces la poliuria es eso, ¿no? Aumento del volumen de la orina. ¿Cuánto es el volumen normal de la orina en 24 horas? De 1.200 a 1.500 mililitros. Claro, 1.200. Muy bien. Tú eres Michelle, ¿no? ¿Michelle Sí, habló? doctor Michelle. Sí, Ya, doctor. ya, correcto. Entonces, 1.200, 1.400. Por encima de ese volumen ya hablamos de una poliuria, ¿no es cierto? Lo más común, la enfermedad crónica metabólica más común es la diabetes mellitus, ¿cierto? La diabetes mellitus es la que enfermedad metabólica no da. Ahora, la diabetes mellitus da por una poliuria, la da por por un compromiso del riñón, ¿o por qué? ¿Por qué hay poliuria en la diabetes? ¿Hay problema renal ya para que dé poliuria? A ver, ¿quién dice? De eso lo hemos hablado también, ¿eh? Desde patología lo hemos Porque hay una hablado. hiperfiltración. ¿Una qué? Hiperfiltración. ¿De qué? Pasa, la glucosa. Doctor, por la Proteínas. hiperglucemia. Por la hiperglucemia. La glucosa, así es. La Claro. glucosa, cuando sobrepasa el dintel máximo de filtración, se pierde en la orina. Doctor, Pero pero, o sea, bueno, yo he leído que puede ser por el umbral renal de la glucosa y el exceso de glucosa en sangre. claro. Hay una reposición por la pérdida de agua que hay. Pero la glucosa tiene eso de tener un carácter osmótico, es decir, no sale sola, sale con agua, ¿cierto? Entonces, la glucosa arrastra agua, se pierde agua, eso origina sed y el paciente toma más agua, pero toma más agua por compensar la pérdida de volumen, de cantidad de líquido que se pierde, pero la poliuria no es por lo que tanto toma también, sino la glucosa automáticamente arrastra agua.
¿no? Son dos mecanismos que intervienen en la pérdida del líquido y en la reposición, ¿no? Es un círculo vicioso. Y lo peor de todo, que el paciente, para calmar la sed, no sé por qué tendencia, si ustedes tienen algún paciente diabético o familiar, dense cuenta que el paciente diabético, como hormiga con antena, busca el azúcar. El paciente diabético busca el azúcar, ¿no? Entonces, yo tenía un par de pacientes que terminaron mal porque se morían de sed y en la noche se tomaban 2-3 litros de Coca-Cola, ¿no? Al día siguiente estaban en estado de coma, ¿no? El paciente busca, en vez de tomar agua, ¿no? Buscan el dulce. No, pues ese en sí es la poliuria. La oliguria es una disminución del volumen del orina, ¿no? También por trastornos fisiológicos en algunos casos, ¿no es cierto? Como un mecanismo de defensa frente a la pérdida de líquido. Entonces, ¿qué hace el riñón? Comienza a retener el líquido, disminuye el volumen urinario con una manera compensadora. Pero es un aviso de una probable insuficiencia renal aguda en los casos de deshidratación severa. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nos digan de que si está deshidratado el paciente y no orina, inmediatamente tenemos que perfundir ese riñón para que no se tapone y llegue a una insuficiencia renal, en donde ya estamos hablando de una lesión a nivel renal. La anuria se denomina a la falta total de diuresis, por lo menos durante 24 horas, ¿cierto? No hay orina durante 24 horas. La supresión de la secreción de la orina por riñones, falta de diuresis, puede verse una retención de orina, pero lo que es peor, ya habla de una probable insuficiencia renal. Cuando el paciente no orina y está en anuria, dependiendo de la causa que esté produciendo la anuria, lo más probable es que ya sea una insuficiencia renal. La nicturia es el predominio de la diuresis en las horas de reposo nocturno comparado con el de la vigilia, es decir, el paciente se levanta a orinar durante la noche. A eso llamamos nicturia. ¿Y qué es enuresis? Cuando está descontrolada, cuando la ¿Perdón? micción es controlada. ¿Es controlada? No, no es controlada, cuando la micción no es controlada. En Sí, cambio, la lectura sí es controlada. espontánea, Voluntaria. no controlada, inconsciente, ¿no? El paciente se orina en la cama, ¿no? Generalmente en criaturas, pero también en adolescentes se ve enuresis, ¿no es cierto? Se moja la cama, no se levanta a miccionar, se orina de manera involuntaria. La retención urinaria es la imposibilidad de evacuar parte o total del contenido de la vejiga, ¿no? Ocasiona un aumento del tamaño de dicho órgano que se reconoce al del abdomen y que se denomina el globo vesical. No es tan sencillo como lo definen acá. El globo vesical y la retención urinaria es una manifestación, es una urgencia médica. Es una urgencia médica. Es el paciente que se levanta en la mañana, se va a miccionar y no puede miccionar, pero le queda la sensibilidad de querer orinar y no puede. Entonces se produce el globo vesical por distensión de la vejiga. No, hay una distensión de la vejiga con dolor, ¿no es cierto? Suprapúbico, intenso y que requiere de un manejo de drenaje por sonda, ¿no? La retención es una urgencia médica que solamente la sonda vesical puede solucionar. ¿Qué causa retención urinaria? ¿Una causa de retención urinaria? ¿Y tú? No. Un edema. Una ¿Puede ser causa. una cistitis? ¿Obstrucción? En algunos casos sí puede ser una cistitis, pero no es lo más común. Puede ser Una ¿Renal? hiperplasia prostática. cálculos, no, La problemas. hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática es la causa en el hombre, es la causa más común de retención urinaria con globo vesical. ¿No es cierto? Es algo que
digamos, como le digo, es una urgencia realmente médica, ¿no? Y en la mujer, ¿cuál sería la causa de retención urinaria? Las infecciones urinarias. Puede ser una cistitis, ¿sí? ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Podría ser la pielonefritis, doctor? Claro, la cistitis podría ser, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Otra cosa? ¿Problemas neurológicos? Cánceres Bueno, de y eso es aparte, pero si estamos hablando solamente a nivel renal, ¿no? El embarazo. ¿Perdón? El embarazo también puede influir. El embarazo es bastante común. La gestación produce muchas veces una retención urinaria y nos puede producir un globo vesical, ¿no es cierto? ¿Algo más? Un prolapso. Un prolapso porque hay una pérdida del tono muscular de la vejiga. Los prolapsos pueden producir un globo vesical justamente porque hay una pérdida del tono muscular de la vejiga. En el caso digamos, de la mujer, ¿no? En fin. Ahora, las enfermedades pélvicas inflamatorias que yo les hablé igualmente, ¿no? Por compromiso infeccioso general, pueden producir también retención urinaria. La disuria. La disuria se denomina dificultad en el acto de la misión que a menudo se acompaña con la necesidad de fuerza abdominal. O sea, hay veces hay dolor, pero también hay ardor. Y el ardor, ¿no es cierto? El ardor también entra dentro del término de disuria. El paciente que le duele, le arde durante la micción, o tiene dificultad, o tiene que hacer esfuerzo abdominal para evacuar la orina, ¿no es cierto? La disuria, ardor, dificultad para orinar, ardor y dolor, que es la característica de los procesos infecciosos. Cuando una disuria se acompaña de fiebre, ojo, el riesgo de una pielonefritis es bastante alto, ¿no? La polacuria es el aumento de la frecuencia miccional. Orina a cada rato, orina de a poquitos y le queda la sensación de seguir queriendo orinar, pero ya no orina nada, ¿no? La polacuria es orinar de a poquitos y a cada rato. El teresmo es la percepción subjetiva del espasmo vesical, ¿ya? Al final de la micción. Es decir, es la orina insatisfecha, ¿no? Termino de orinar, pero quiero seguir orinando. Es una sensación incomodísima porque el paciente quiere estar ahí en el baño siguiendo, pero ya no tiene nada que orinar. Y generalmente esto se da por problemas inflamatorios de vejiga, ¿correcto? Entonces el tenesmo es esa sensación. Igual que en la deposición, ¿no es cierto? Hay tenesmo también en la deposición. El paciente que quiere seguir evacuando, pero no, ya no tiene nada que evacuar. Igual el tenesmo urinario es esa sensación de orina insatisfecha, de querer seguir miccionando, pero ya no hay nada que miccionar. Y la enuresis es el acto miccional involuntario, no consciente, durante el sueño diurno o nocturno, ¿no? Es la terminología, digamos, semiológica del sistema urogenital, ¿no es cierto? La inspección semiológica, digamos, del sistema urogenital no aporta mucho, definitivamente, como les dije al inicio, no es una región que pueda ser fácilmente explorable, ¿no? Se puede escribir tumoraciones si reflejas en el abdomen sobre todo, ¿no es cierto? Y a nivel de hipocondrias y flancos podemos también determinar algún tipo de patología, pero no es muy manifiesto. El riñón está prácticamente en el medio, en la región abdominal, ¿no? Entre abdominal y retroabdominal, que no se dejan explorar hacia la región lumbar y difícilmente también
hacia la región abdominal. ¿No? Al paciente se le efectúa el examen de pie, sentado o echado. También puede estar echado, definitivamente, cuando buscamos los puntos reno-ureterales sobre todo. En posición de pie son visibles los defectos de la columna, escoliosis, concavidad al lado de la lesión, por procesos inflamatorios renales o petinales, y también nos permite hacer la contracción de la masa muscular. Todo esto en función a que si hay alguna sintomatología como el dolor. El dolor puede producir espasmo, contracción muscular, alteración, cierta asimetría en la posición postural hacia el lado derecho e izquierdo del parte del paciente, que es lo que nos permite visualizar. El examen, pero principalmente debe ser o de pie o sentado, de tal forma que nosotros podamos explorar la puño-percusión, que es el elemento o examen primordial semiológico en la determinación de una patología renal, ¿no? Y la palpación, forma, tamaño, consistencia, sensación, sensibilidad. Los riñones no son palpables. ¿No es cierto? Hay que buscar si están presentes, hay que buscar si hay cierto crecimiento, hay que buscar si hay algún descenso, ¿no es cierto? Y mediante maniobras como la Guyon, el peloteo renal, la maniobra de Israel, método de Golet, puntos renos laterales, nos permitirán saber si es que estamos frente a una patología, ¿no? Poder palpar al riñón en su forma, su tamaño, su consistencia, su distracción, su sensibilidad, es un poco difícil. Cuando lo digo, no está expuesto como para que nosotros podamos examinarlo en su totalidad. Los puntos reno-ureterales, ¿cierto? Vamos a ver. En la región posterior, definitivamente, se busca los puntos dolorosos, ¿no? Que parten por debajo de la costilla doceava de la columna vertebral, aproximadamente, ¿no? En una manera diagonal hacia la esquina de la cresta ilíaca, pero definitivamente en la región posterior, digamos, en la región lumbar, más que punto doloroso, hacemos el examen de la puño-percusión. Un momentito, por favor. Un momentito que se quiere la batería. Un momento. Ya, ahora sí, ya, sigamos, ¿no? Como les decía, los puntos dolorosos a nivel de la región lumbar es la exploración con el puño, la búsqueda de la puño-percusión positiva, que se explora en el lado derecho y el lado, paravertebralmente en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no? Y en la parte abdominal no vamos a hacer la puño-percusión, ahí sí buscamos los puntos reno-ureterales, que de una manera
digamos, referencial, tenemos a la cicatriz umbilical como punto de referencia, ¿no es cierto? Esto nos permite saber si estamos frente al trayecto del uréter, perdón, o de la pelvis renal, o de la región, digamos, cercana a la vejiga, ¿no? Lo más recomendable es, digamos, tener como referencia el cicatriz umbilical y a 2 traveses de dedos de la cicatriz umbilical para el lado derecho y para el lado izquierdo, ¿correcto? Tenemos los puntos reno-ureterales medios, ¿no es cierto? Y los puntos reno-ureterales superiores por debajo del reborde costal derecho y por debajo del reborde costal izquierdo a 2 o 3 traveses de dedo por debajo de estos bordes. Ahí tenemos los puntos reno-ureterales superiores. Y los inferiores los tenemos por debajo de la cicatriz umbilical, paralelamente, ¿no es cierto?, a 3 traveses de dedo de la cicatriz umbilical, ¿no es cierto? Y casi en el límite de la región hipogástrica. Ahí tenemos los 2 puntos reno-ureterales inferiores. De tal manera que estos puntos reno-ureterales nos permiten, los superiores, saber si la lesión que causa el dolor se origina, digamos, en el tercio proximal del uréter. El punto reno-ureteral medio nos permite saber que el dolor está en el tercio medio de los uréteres y el punto reno-ureteral inferior en el tercio distal, casi con la desembocadura del uréter hacia la vejiga. Esta exploración es una exploración de carácter digital, con un solo dedo de aplicación profunda, ya sea punto reno-ureteral derecho o izquierdo, un solo dedo de exploración profunda. Si amerita dolor, definitivamente esa es la localización, digamos, de la causa del dolor, ¿no? Son los puntos reno-ureterales superiores, medios e inferiores. La maniobra de Guyon, como ustedes la están viendo ahí, en posición de cúbito dorsal, ¿no es cierto? Se levanta el riñón con una mano en la región posterior lumbar, ¿no? Y durante la inspiración profunda se debe desplazar el riñón, digamos, aproximadamente unos 2 centímetros, ¿cierto? Digamos, se comprime profundamente y con la otra mano en la región lumbar se levanta con la finalidad de palpar el riñón, ¿cierto? Tamaño, forma, consistencia, pero es inexplorable. Esta maniobra la hacemos en la búsqueda de la palpación de una tumoración, ¿correcto? Con los métodos diagnósticos actuales, esta exploración definitivamente es una exploración que nos permite tener una idea, ¿no? Tal vez cuando ustedes tengan serum y no van a tener ningún método diagnóstico, puedan ayudarse si están pensando en que hay probablemente una masa o una tumoración. Esta maniobra de Guyon los ayuda a tratar de palpar esta masa a nivel renal. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Usted cree que me puede aceptar? Lo que pasa es que estoy iniciando sesión de otro equipo. Ya. ¿Quién es? ¿Daniela? Sí, doctor. Ya, Gracias, doctor. ya listo. Entonces, el signo del, perdón, del peloteo, ¿no es cierto? Igual en posición de cúbito dorsal, ¿no es cierto? El médico en posición opuesta, ¿no es cierto? Se coloca igual como el examen de Guyon y se envía de manera intermitente impulsos bruscos, ¿no es cierto? Con la mano exploratoria. Se deprime la pared de forma intermitente, ¿no es cierto? Y la finalidad es palpar con los dedos el choque de la visera
desplazada. Es un peloteo, es como el signo del rebote también en el caso del hígado, ¿no? Uno trata de que el órgano rebote de por sí y uno lo pueda palpar. Es el signo del peloteo. Como les digo, son exámenes para exploración de tipo de lesiones específicas, ¿no? Porque no se puede realmente anatómicamente en un riñón normal difícil poder palpar, ¿no? El de Israel, paciente de circuito ya lateral, ¿no es cierto? El paciente está en circuito lateral, ¿no es cierto? Entonces el riñón cae hacia adelante, hacia la línea media, y el médico en la región posterior o lumbar, ¿no es cierto? Y trata de mantener con su mano, ¿no es cierto? Al riñón, que cae por gravedad, ¿no es cierto? Y con la otra empuja a nivel abdominal tratando de encontrar. Con los dedos flexionados se trata de buscar la caída del riñón, pero siempre y cuando ésta tenga una lesión, un quiste, siempre y cuando tenga una lesión de carácter tumoral. La exploración de la vejiga no se puede palpar ni percutir, definitivamente, a menos que haya 150 mililitros de orina. ¿No es cierto? Más allá de 500 se puede apreciar el globo vesical. ¿No es cierto? Y también cuando está llena de gas, en el caso de una cistitis neumatógena, por presencia de una fístula, ¿no es cierto? La fístula generalmente con el tracto digestivo, ¿no? Más fácil percutir que palpar, definitivamente, porque la presencia de agua nos da una percusión mate en la región vesical. Percute el área superior de la simple y continúa hacia arriba hasta que la materia se convierte en resonancia. Nos habla de que está llena de material líquido. La percusión digital o puño percusión a nivel de la fosa lumbar despierta e identifica el dolor lumbar. Este es el examen de elección para la búsqueda de dolor de origen renal, definitivamente, ¿no? La puño percusión se hace con las dos manos, usualmente debe hacerse con las dos manos, en donde una de ellas está apoyándose sobre la superficie lumbar y con la otra haciendo puño golpeamos suavemente de arriba a abajo la región lumbar derecha y la región lumbar izquierda. Su positividad nos habla de un proceso doloroso de origen obstructivo por una litiasis o de un proceso infeccioso como la pielonefritis aguda. Ocultación. ¿Es cierto? Lo único que podemos ocultar es los soplos vasculares, no ligados al riñón o que estén en el abdomen, pero no podemos ocultar absolutamente nada con respecto al riñón, ¿cierto? El soplo sistólico, estenosis o aneurisma de la arteria renal o femoral, que es el síndrome de Larich, ¿no? Pero que lo hacemos desde ya con una sospecha o a la búsqueda justamente de este tipo de patología. Por lo demás, es difícil poder encontrar una ocultación directamente. Bien, esto es en cuanto a la semiología nefrourológica. Espérense un momento. Un momento. Y ya, vamos a dejarlo aquí ya, porque esto de acá es mucho más extenso y mejor lo hacemos presencialmente para poder determinar mejor. Acá estamos hablando ya del metabolismo de agua, de electrolitos, ¿no? Del intercambio hídrico y mejor creo que ya la próxima semana no va a haber problemas
y podemos determinarlo y terminamos todo. Tengan en cuenta que la próxima semana tenemos que hacer todo a primera hora porque vamos a dar el examen de digestivo, ¿correcto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. ¿Ya? Entonces, Ya. y avanzamos todo lo que es, voy a resumir lo que es, lo que queda de la semiología renal, porque lo que hemos visto es semiología, es netamente la semiología. Lo de acá es un complemento para tratar de explicar los fenómenos de retención hídrica, los trastornos fisiopatológicos del sistema renal, del medio interno, ¿no? Y creo que eso mejor lo podemos hacer de manera presencial, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Sí, De doctor. acuerdo, doctor. Ya, doctor. Ya, correcto. Entonces, por favor, quedamos así entonces y la próxima semana damos el examen del capítulo digestivo y terminamos con la patología renal. Como les digo, este es un tema un poco más complejo. Hemos terminado el capítulo de semiología, lo que es examen, lo que es signología, lo que son síntomas, que es lo principal. Y aquí vamos a complementar la parte fisiopatológica de la función renal, que debe ser, me parece, un poco presencial. Quedamos así entonces. Les agradezco su atención y nos vemos para el día del examen. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Ya, doctor. doctor. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego.